Esto es Espiritualmente Fit. Este es nuestro entrenamiento de cada semana, donde contaremos con invitados. Tocaremos temas de crecimiento personal, espiritual y humano. Disfrútenlo. Hola, bienvenidos a un nuevo martes de Espiritualmente Fit, un podcast del padre Juan Carlos Jaramillo. Hoy con Ángela María Villegas Lozada, alegres, muy alegres de que esté aquí con nosotros en un nuevo episodio y hoy tratando un tema muy especial. Padre, ¿cómo está? Linda, Dios te bendiga, muy contento, para la gloria de Dios, bendecido. Y Ángela, gracias por aceptar nuevamente esta invitación, de estar con nosotros y de compartir este espacio de Espiritualmente Fit. Bueno, Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues para los que no conocen a Ángela María, Ángela estuvo con nosotros en un episodio anterior, es médica forense y también es especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, hoy viene para compartir nuevos temas porque hoy tenemos superar heridas familiares para alcanzar metas. Un tema Dios muy mío. especial, superar heridas familiares. Eso daría como para un especial, pero vamos a tratar de que Esto daría esto... como un seminario entero. Esto es como para muchos días de temas. Pero imagínate que con cosas parecidas llevamos 2 seminarios. El de sanación, el de sanación integral, van muy con este tema y es de lo que más tenemos que profundizar. Entonces Así esto es. es Y una además muchos pincelada, esto es testimonios, solamente ¿no, una padre? pincelada, sí, Testimonios muy especiales de estos personas temas. que viven los seminarios con estos temas. Así que bienvenida, Ángela. A la pincelada de sanando heridas. ¿Cómo va ese tema familiar, Ángela? ¿Cómo sientes este tema que vamos a tocar hoy de esas heridas familiares que además están desde la infancia también, ¿no? A ver, ¿Por dónde empezamos? Sí, Pincelada ¿por de dónde? sanación de familia. ¿por dónde empezamos? Bueno, es un tema el cual cuesta tocar, pero es fundamental tocarlo. Necesario. ¿Sí? Es muy necesario para nuestro crecimiento. Hay cosas que hoy, quizás como personas adultas, sufrimos, tenemos batallas emocionales y nos hemos negado a tocar ese inicio o esa base de este problema emocional que hoy tenemos. Muchas de esas son la parte familiar, esas heridas que quizás dejamos allá porque iba a crecer y se le iba a olvidar. ¿Tú crees, Ángela, perdón, te corto un momento, ¿tú crees que somos la generación que está llamada a cortar esas heridas de la infancia? Porque Sí. ahora hay un boom mucho de que se toca eso, ¿no? Y hay como una creencia que esta es la generación que va a cortar con lo antepasado. ¿Qué crees tú? Realmente sí, estoy completamente segura de que somos esa generación y creo yo que más la generación está Estos millennials. Sí. Precisamente porque afortunadamente Dios nos ha traído tanta herramienta o ha traído tanta inteligencia en el hombre que ha creado muchas cosas que pueden evidenciar estas situaciones y permiten que científicamente o en el medio médico, digámoslo así, hablemos de patrones, pero si hablamos espiritualmente son cadenas, ¿sí? Entonces, justo cuando yo estoy en mi labor en medicina legal y estoy atendiendo víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia de pareja, una de las preguntas es si han visto en su infancia cómo el papá agrede a la mamá o si han visto violencia intrafamiliar en la casa o incluso cómo era la manera en que la castigaban o la abordaban cuando cometía alguna falla. Y precisamente es por esto, para poder que identifiquemos y podamos romper ese patrón o romper esa cadena. Entonces yo sí estoy segura de que somos la generación que está como en la obligación de sanar y de romper cadenas para que la generación que nos sigue Sea un poco más sana. sea un poco más sana. Que no hay que negar que ahorita esto se ha vuelto complejo también porque el tema familiar venimos de una patriarcada, Fuerte. sí, en la que había la mujer sumisa, en la que no se puede decir que hay maltrato en la casa porque es pecado decir o nombrar, es un delito decir que hay una violencia intrafamiliar o hay... Que era casi normal. Se ha normalizado. Sí,
era muy común que si es tonto, ole, usted porque es que no aprende, es que es bruto. Y eso era muy difícil que en ese tiempo esos papás entendieran de que cuando le decía tonto, ese niño que apenas su corteza prefrontal estaba por ahí tratando de madurar un poco, que le digas a un niño de 7, 8 años, usted por qué es tan tonto, por qué es tan bruto, es para él una realidad. Él se lo va a creer, ¿sí? De pronto yo como adulta, hoy entiendo que cuando quizás en la infancia me decían, es que usted no es capaz, es que es tonta, no es capaz, eso hoy me afecta porque hoy me creo que soy tonta. Y son esas traumas, esas heridas son las que hay que empezar a sanar, y por eso digo que hoy tenemos el conocimiento, gracias a todo lo que la tecnología y los estudios y todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, podemos romper eso y entender de que podemos acabar con estos patrones. Aquí donde está Ángela, Padre, en este punto quiero compartir con ustedes Salmo 147:3, que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es hermoso ver que Dios nos quiere libres y sanos. Y para eso nos ha creado. Pero nosotros hemos ido poniendo cadenas sobre cadenas sobre cadenas sobre las personas, sobre las generaciones, y nos hemos dedicado a arrastrar cadenas. Y yo creo que llegar al punto no solamente de cargarlas, arrastrarlas y no buscárnoslas. Porque a veces uno mismo busca, ay, venga, yo también me quiero enredar en esta cadena y en otra, y me meto en cosas muy difíciles. Pero sí estamos llamados a detener toda esa situación, y eso solo lo vamos a conseguir a los pies de Cristo. Así es. O sea, no hay, yo diría que no hay más para dónde pegar, porque necesitamos estar a los pies del Señor para que Él sane y venda las heridas de tantas heridas que traemos del pasado. ¿Cómo ha vendado Dios tus heridas, Ángela? Ha sido increíble. Yo soy criada en una familia, yo crecí en una familia muy creyente, católica, pero precisamente conocí más el amor de Dios y más esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando me puse a los pies de Dios. Yo pasé por un episodio que nosotros, los médicos, nos cuesta mucho tocar el tema, porque pues la imagen es que el médico está para sanar, el médico no puede enfermarse, el médico no puede sentir, el médico tiene que ser el fuerte, y no solamente el médico, incluso el sacerdote también. Sí, y se les olvida que antes de ser médicos somos humanos y que somos seres de emociones. Y yo viví un episodio fuerte en mi vida que caí en una depresión, y fue tanto el dolor que sentí que la salida más hermosa, y que nos cuesta entender que esa es la única salida, es humillarnos, es doblarnos a los pies de Cristo, es entregar eso. Precisamente entendí que cuando estamos en ese momento en el que humanamente no hay más salida, porque humanamente ya agotaste todo, o sea, todo. Ya hiciste lo que creías como persona que era la salida para eso y no te dio. Y incluso, lo voy a decir, estuve en una charla en donde nunca olvido esas palabras de que alguien me dice, es que hasta para matarme soy malo. Lo intenté 3 veces y no pude. Y ahí es donde uno entiende que ese es el propósito de Dios. Llevarte y quebrantarte tanto que la única salida que tengas sea Él. Sea Él. Sea Él. Cuando yo me acerco ya de una manera sincera y digo, yo no puedo más, y una de las palabras que yo guardo en mí es la historia de Ana y Penina, que Ana no podía tener hijos. Penina era quien le daba los hijos a la concubina, no recuerdo cómo es que es el término, y Ana un día se cansa porque Penina se burlaba cada que iban a su acto, pues a la que iban hacia de los sacerdotes, iban a hacer su ofrenda, y que, no recuerdo, padre, aquí sí ayúdeme, el esposo de Ana. Tranquila, voy a contarte la historia. De que ella pasaba y se burlaba de Ana porque no podía tener hijos. Y Ana se siente tan mal, que ella se tira al suelo
no aguanto más y llora y llora y llora. Incluso uno de los sacerdotes, bueno, alguien le dice, ¿estás borracha? Creen que está borracha porque ella está llorando y está desconsolada y está permitiendo su emoción salir. Y ahí hay promesa. Y después de obligarse, de ella entregarle su dolor y su carga, viene Samuel, ¿sí? Entonces es ahí donde uno entiende que no hay otra salida, ¿sí? Sabemos que hay muchas personas con toda la capacidad económica, pero no tienen felicidad, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Así es. E incluso uno cree que el suicidio viene acá en el extracto bajo, perdón decirles de esta manera, pero no, todo lo contrario. Uno puede encontrar muchas personas deprimidas, uno puede encontrar suicidios. Sí, los he abordado en personas que tienen una vida que uno dice, pero ¿cómo hizo esto si lo tenía todo? No lo tenía todo. Porque tenía si lo paz. tienes todo, pero no tienes a Dios en tu corazón, no tienes nada. Tienes nada. No hay nada. No hay saciedad nunca. Y solamente es Dios quien te da esa saciedad. Y lo digo por experiencia, porque en mi momento de crisis, en mi desierto, lo único que me sostuvo Fue Dios. fue Dios. Lo único. Que es lo único que nos puede amparar y nos puede sostener. Y lo que estás diciendo es muy importante porque muchas personas en países que llamamos mal llamados de primer mundo sufren de muchísimo de suicidios. Solo que esas noticias no se revelan, no se muestran para no cultivar más eso, ¿no? Porque cuando eso se da, se va como que se desencadena y eso como que motiva a las personas a hacerlo. Entonces eso no se publica, pero sí se da porque como que materialmente lo tienen todo, económicamente tienen tanto, que no tienen que esforzarse por nada y eso les hace caer como en un sinsentido de vida. Más toda esa cantidad de dificultades del pasado, de traumas, de situaciones mal integradas y mal superadas de la vida, acaba con quien coja. Entonces el tema de la sanación interior es fundamental. Incluso hay muchos momentos en los que Jesús sana primero interiormente para luego hacer la sanación física. Así es. O sea, es una puerta fundamental. Y hay enfermedades que se pueden despertar, ¿cierto, Ángela? De sufrir con situaciones del pasado. Así es. De situaciones de la niñez, de la infancia, hasta del vientre materno, de rechazos que vienen desde el vientre materno. Y esto es duro de comprender, y es un tema que a algunos médicos les podrá tallar, es un tema que a muchos sacerdotes les talla, les molesta que esos temas se toquen. Así es. Dicen que no, que pasó, ¿por qué? Que hablen de otra cosa. Pero pues yo también lo puedo decir por la experiencia que tengo de estos ya casi 10 años de ministerio y acompañando mucho, porque desde que inicié el ministerio estoy en esos temas de acompañar a la gente en sanación interior. Lo que he visto es que cuando Dios toma el control de la vida, porque una persona se humilla, nos humillamos, nos rendimos a los pies de Cristo, la vida se transforma. Así es. Pero se transforma de la noche al día, completamente. Bueno, ¿cómo llegar a ese punto de empezar a querer sanar esas heridas familiares y sobre todo aprender a identificarlas? ¿Dónde está esa herida? ¿Qué me causó el daño? ¿Por qué me siento hoy así? Y cómo empezar como a ver la película hacia atrás para lograr llegar al punto. Bueno, ahí cuando identificamos esa molestia, esa emoción negativa, por un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro y es el sentirse uno feo. Anteriormente, los papás le veían un chiste, vea, eso parece una S, está mal, vea, como me para torcida. No, tiene más carne un huevo. Eran los chistes, eran los chistes que le decían a uno porque hacían parte de los. Entonces, uno se veía, y entonces cuando yo digo ahora, ¿yo por qué me siento tan insegura? ¿Sí? Esto no es fácil, realmente no es fácil, y sobre todo lo que menciona el padre, tocar estos temas en mi área, porque para nadie es un secreto que hay muchos colegas que no creen en Dios. ¿Sí? Y esto es un tema que es discutirlo con los colegas, no todos tienen y además la mentalidad, pero ahí es cuando vamos otra vez al tema de que cómo lo identifico es a eso. Lo que pasaba en mi historia, yo dormí como más o menos hasta los 14, 15 años, dormí en la mitad de mi mamá y mi papá, ¿sí? Y yo siempre supe que quería ser forense, pero mi mamá, y bueno, me molestaban, pero si a vos te da miedo dormir sola, ¿cómo vas a hacer para estar en medio de muertos?
no había ninguna, o sea, Probabilidad, supuestamente. Mi mamá no lo creía y yo sé que ella no lo hacía con una mala intención, sino que era como que, pero si a vos te da miedo dormir sola, Tiene sentido. no entiendo, o sea, no hay nada de coherencia en que quieras estar Se en puede medio de hacer como muertes. pediatra más bien. O sea, como más tierra con los niños. Entonces, créame que yo en algún momento me creí ese cuento, me lo creí, y ella no lo estaba haciendo inconscientemente, o sea, ella no lo estaba haciendo con una mala intención, Sí. sino que era como que, venga, por favor, piénsalo bien, porque es que en serio, usted bien cobarde que ha sido, que le tiene miedo a la oscuridad, y me lo creí. Entonces en algún momento hubo miedo, y ahí es cuando hablamos de que esto es de empezar a identificar, ¿yo por qué tengo miedo? ¿Por qué me está dando miedo si es algo que yo tengo claro que me gusta? Entonces me fui por allá. Escuchaba alguna vez en una prédica muy bonita de que nosotros somos somos una torre y que cada año de nuestra vida es un piso y que los pisos hay que hacerles aseo porque ¿qué va a pasar? Yo tengo hoy 32 años y si yo no bajo ese tercer, cuarto piso donde quizás hubo un evento que me generó un trauma en mi vida y si no bajo y lo limpio, o sea, no lo sano, ¿qué va a pasar con los cimientos? Se van a pudrir porque están en medio del mugre. ¿Y qué va a pasar con el edificio de 32 pisos? Se va a derrumbar. Se va a derrumbar. Entonces ahí es donde hay que ir allá. Quizás eran comentarios sin ninguna intención de maldad, porque eran Total, eso sí. fue otra época también que avanzó y que ahorita hoy identificaron que esos comentarios. Y hay que empezar a sanar. Hay otras cosas, situaciones como un abandono, ¿sí? Como crecer en rechazo. exacto, un rechazo. Y eso pasa hoy y es muy común. Cuando estaba hablando de las víctimas de violencia de pareja, ese rechazo. ¿Por qué estas mujeres adaptan ese patrón de dejarse golpear? Ellas fueron rechazadas por su primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre en la vida? El papá. El papá. Y el papá la rechaza. Esa no es hija mía. Exacto. O simplemente la maltrata y ella empieza a entender que la única manera que el papá le presta atención es cuando él la maltrata y ella identifica que el amor es igual al maltrato porque ese es el único momento en la vida en que mi papá se fijaba en mí. Entonces esta es la mujer que dice en su vida adulta, pero es que yo hombre que me consigo, hombre que me pega, hombre que me maltrata. Ahí están los patrones. Exacto. Son los patrones que llamamos en la medicina y en muchas conductas, pero son las cadenas también que traemos. Y muy seguramente esta mujer ya es una mamá que le está transmitiendo lo mismo a su hija o a su hijo. Entonces, o va a criar un maltratador o va a criar una víctima. Una víctima. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer en esa mujer que hoy me llega a la consulta y lo hago muy frecuente? Hay que sanar. ¿Tu papá agredía a tu mamá o en algún momento viste que había irrespeto? La mayoría, por no decir todas, te dicen que sí. Claro. Hay que sanar eso. Hay que sanar eso y entender que lo viviste y que para ti era normal, pero que no es normal. Y que no siempre es el maltrato físico, ¿no? Muchas veces el psicológico. Es el que más aún. Y el más duro. Ese verbal, que es la agresión El verbal verbal. que termina siendo violencia psicológica, es un tema que de verdad a mí me genera un poquito digamos, frustración. ¿Por qué? Porque eso lo normalizaron. Entonces usted le pregunta a la víctima, ¿él te dice palabras feas? No. Entonces ella dice, no, lo normal. Así es la respuesta. Pues me dice que yo estoy fea, que estoy gorda, pero pues normal. ¿Sabes por qué es normal? Porque muy seguramente desde chiquita le dicen gorda y eso para ella es normal. ¿Sí? Y vuelvo a lo que te digo, allá en esa niñez se la dijeron y ella se la creyó y para ella eso es normal, pero eso es violencia psicológica. Y si no identificamos eso, pues se va a repetir el patrón. ¿Y cuándo vamos a romper la cadena? Se va a romper. Esto, volviendo, que estos son como los más comunes y de pronto los que generan menos dificultad para hablarlo, pero ahora hablamos de las violencias sexuales, de los abusos sexuales, ¿sí? Ese sí que es duro Bastante y duro. delicado.
Es un tema y más porque más del 75%, y eso lo pueden ver incluso en la página del Instituto de Medicina Legal, que el agresor siempre es un miembro de la casa y siempre es el papá, el hermano, el tío, el abuelo o el primo. O sea, siempre es alguien de la casa. Y eso, perdóname, y yo creo que allí toca es decir, hay que ponerle mucha atención porque esos temas se han dejado allí medio quietos y cuando son personas del ámbito público, de un sacerdote, hay que hacer un súper escándalo y darle vuelta a todos los periódicos, que no estoy diciendo que se callen. Pero el 75%, o sea que yo no creo que alcance el 1% las víctimas que están a causa de personas públicas y el clero, pero hay una cantidad, lo que quiero decir es que hay una cantidad que estamos dejando detrás callados y que de pronto no nos hemos centrado en decirles, venga, hay que hacer algo para las personas también. Y que se da mucho de pronto en sectores vulnerables donde no tienen como la cultura de la denuncia. Entonces, dentro de ese 75% hay otro porcentaje que no se denuncia. Sí, pero también aquí hay algo y es que esto es un abuso sexual crónico y que esto viene bajo el patrón de conducta de estos agresores, es como el soborno, es como la manipulación, como que no es lo mismo cuando la niña la dejaron sola en la casa y se metió un extraño y abusó sexualmente, o sea, una violación, ¿sí? A decir que es el abuelito que viene y le dice cómo está de linda. Yo te regalo un dulce y vamos a jugar y yo te enseño, pero ese juego va a ser de los dos. Y tú no le puedes decir a nadie porque yo no te podría regalar más dulces, porque si tú le cuentas a los demás, yo no te puedo regalar más dulces. Y a ti te gustan los dulces, ¿cierto? Entonces se viene en algo crónico, porque es que ese no lo abusa una sola vez. Ese lo va a usar cada que tenga la oportunidad, ¿sí? Y nadie en la casa sospecha. Y ese es otro error grandísimo. O quien sospecha dice, no, tan mal pensado, imposible. O si el niño dice algo, no le creen. Exacto. Yo ahora estoy en este proceso hermoso de ser mamá, que tiene también sus momentos difíciles, pero estoy aprendiendo mucho eso, de que a mi hija le permito que me exprese y jamás pongo en duda lo que me dice. Un niño no tiene la capacidad de mentir a menos de que un adulto no le estructure la mentira, y sin embargo el niño te va a decir tal cual te lo dice el adulto y te lo va a repetir y puede que incluso se equivoque porque es una mentira que se la diciendo el adulto. Cuando de forma espontánea un niño, mamá, es que mi abuelo me toca, ¿qué es lo primero que hace la mamá? ¿Por qué dices eso? El abuelo, no digas eso de tu abuelo, ¿cómo se te ocurre? Y le da a ese adulto maduro que sabe lo que está haciendo, le da la confianza a ese adulto y a ese niño no le cree. ¿Qué va a pasar en ese niño? No va a volver a contar nada. Y desde ahí va a empezar el sufrimiento. Y ese niño que hoy está abusado y que la mamá prefirió creer en el adulto que tiene la capacidad de saber qué está haciendo y que lo que está haciendo está mal, ese niño de hoy es el adulto del futuro que tiene traumas, que está en depresión, que tiene problemas para conseguir una pareja que la valore. Además de abusado, no le creyeron, el mentiroso. Ok, yo estoy total, o sea, 200 de 100, de acuerdo con Ángela, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, pero yo no sé, desde el punto de vista médico y psicológico y hasta psiquiátrico, yo he notado algunas actitudes en niños que le aumentan a la situación y ya desde muy pequeños, o sea, la generación nueva está aprendiendo rápidamente, yo no sé, o sea, voy a decirlo como me ocurre, pero no sé si la palabra sea esa, como a manipular situaciones. Entonces, creo yo que estamos entrando en un momento de una situación de arena movediza muy fuerte, porque uno le debe, o sea, al niño hay que escucharlo sí o sí, pero ¿cómo tener un padre la certeza de que la malicia, diríamos, para uno poder investigar, ¿cierto? ¿Cómo ir escuchando eso? Porque ellos manipulan la situación, sí. y están aprendiendo desde muy pequeños a salir con unas vainas que uno dice, pero es que, o sea, es imposible. Yo ahora día salí con unos amigos, salió la mamá, el papá y 4 amigos más, y el niño se ha sentado en medio de los dos. Y, o sea, para decirles hasta dónde están los alcances de los niños. Estábamos comiendo y llegó el mesero y empezó a servir. Yo estaba al lado de allá, él empezó sirviendo por acá. Claro, los 3 primeros platos que le caben en la mano un mesero, más uno que en la mano 4, los pone, y el niño le dice, oiga, señor. Y el mesero le dice, dime. ¿Y el mío? ¿Para cuándo? Si a mí, como si lo estoy contando yo a ustedes, pero yo me quedé, fue mirándolo,
Y yo le digo, ¿cuántos años tiene el niño? Pero tiene 3. Le dije, ¿3? O sea, 3 con esa actitud. Bueno. Porque es que es fuerte. Señor, el mío, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y los papás no estaban diciendo absolutamente O sea, nada. fue muy estábamos espontáneo. Sí, él fue una naturaleza brutal. Y yo digo, Dios mío, qué fuerte, porque ellos también pueden. O sea, yo estoy de acuerdo, hay que escuchar al niño y atenderle todo, pero tenemos que estar muy atentos también que porque pueden aprender a manipular. Es que me duele la barriga. Bueno, Es que me, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Qué hacer ahí? esto es sencillo. A ver, lo explico de esta manera. Creo que va a ser un ejemplo muy claro. ¿Has escuchado que los carros siempre te dicen, tienes que despegarlo? Ujú. Que dependiendo de cómo despegas el motor, así mismo te va a quedar la velocidad, va a quedar funcionando. Ya. El cerebro o el niño, digámoslo así, nace puro, como un carro 0 kilómetros, ¿sí? Y ahí es donde hablamos de la personalidad y del carácter. Todos nacemos con una personalidad porque eso influye en factores genéticos y factores ambientales, pero ambientales que es como de qué manera vive ese embarazo esa mamá, Ok. ¿sí? Y el carácter es más de cultura, de lo que en su ambiente social él va desarrollando. Si este niño que viste diciendo esto es un patrón aprendido. A este niño tuvo que haber visto seguramente a su papá o a su mamá o a la gente de su entorno haciendo esto y se dio cuenta que con ese comportamiento consiguió algo, Ya. ¿sí? La corteza prefrontal, ¿sí? Es la parte del cerebro que nos ayuda al raciocinio, o sea, a planear, a qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Los niños no la tienen desarrollada, se va desarrollando a lo largo. Ellos lo que sí tienen, y que es lo que confundimos los adultos, y esa es mi discusión siempre, un niño te repite, entonces te llama la atención porque en serio uno dice, mi hija me sorprende demasiado, hija, bájate de ahí que te caes. No quelo, y se sube y quiere saltar. Yo diría, pero es que mi hija, Dios, ¿qué? Pero es porque hay patrones aprendidos, lo tengo que aceptar. Yo, Ángela, ¿vas a comer? No quiero. Es un patrón, o sea, es una conducta, pero ella no lo está, esos niños no lo están haciendo desde su raciocinio, desde su... Lo está repitiendo. Solo están repitiendo. Entonces, el niño que ve, que si hace algo, el niño que ve que si hace algo, como decir, ¿y el mío para cuándo? Seguramente el papá ha dicho... Y el entonces, mesero corre y le trae el plato al niño. No, es que nos partimos de risa todos y el pa' cuando quedó ahí como... O sea, ese pa' cuando es un patrón aprendido. Claro. O sea, es una réplica de un comportamiento que vio. No, Así el sea la niño- infancia de los sí, papás. o sea, no, es que no estamos hablando de este punto en este momento. O sea, es un niño de 3 años que está haciendo una conducta que él no tuvo que pensar para hacerlo, sino que él se la vio a un adulto y lo hace. Es cierto lo que estás hablando de que magnifican y se vuelven manipuladores, pero es precisamente por esto, porque es la capacidad de que ve, si el niño ve que sus papás no le ponen cuidado, pero ve que cuando a él le duele algo el papá corre, entonces ¿qué va a hacer? Aprendió. De ahí es donde aprende a hacer la pataleta, tirarse al piso y llorarse y gritar como si lo estuvieran matando y nadie, Nadie lo está nadie le está matando. haciendo nada y él está tirando en el piso gritando como loco, pero es porque de pronto la abuela lo coge y ay, pobrecito mi niño. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hijo, listo, llora, tranquilo, hijo, dale. Tienes todo el derecho de sentirte frustrado porque no te doy lo que quieres, pero es que todo no lo puedes tener, llora. Yo no sé, fíjense ustedes. Esto es un tema. Afortunadamente dijimos, son solo pinceladas. Aquí hemos hecho que es que, ¿qué color es este? Rojo, naranja, blanco, azul. Y hemos hecho como de cada color medio así. Sí. Es un tema O sea, largo. Que ninguno de los seguidores y especialistas que sabemos que nos acompañan decían, venga, ustedes no concluyeron el tema. Dijimos que íbamos a dar pinceladas. O sea, esto aquí. Voy a decir una locura que me vino a la cabeza en este momento. Y el tema es tan vasto, o sea, es tan grande, pero a la vez es tan necesario, tan Totalmente. importante, que, Lina, tú hiciste conmigo los de sanación interior, ¿cierto? Sí. Y los de sanación integral. Pero yo, escuchando a Ángela, estaba pensando en Jimmy, el doctor Jimmy, y 2, 3 personas más que no han pasado por acá, pero que pasarán por acá también por nuestros podcasts espiritualmente fit. Yo decía,
como para coger el seminario de sanación interior o integral y dictarlo, pero en vez de solo dictarlo yo, dictarlo en compañía de varios de los médicos y varios especialistas y soltarlo. Entonces esta semana vamos a hablar de sanación en los niños y lo vamos a dictar con Ángela y con el doctor Tal y lo dando entre dos o tres, porque eso son 7 semanas de trabajo. Súper. Y que tenemos el material ya montado. Pero lo vamos a profundizar y vengan y porque vamos a tocar este tema para padres, porque es que aquí ya surge un tema. El tema que el niño está aprendiendo o repitiendo una conducta que viene de los padres, pero por otro lado surge cómo vamos a darle herramienta a esa mamá, a ese papá, que no ha sanado sus heridas propias, las está transmitiendo a ese niño, pero tiene el deseo de decir, entonces es capaz de decir lo que Ángela dijo, bueno, entonces, hijo, llora, pero nomás sabe hasta ese punto de, digamos, de la terapia o del proceso, pero no sabe cómo continuarlo. Y si no sabe cómo continuarlo, nos queda allí y entonces nos queda también mal hecho. Yo estaba pensando, porque usted ya habla lo práctico, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque el tema hoy son las heridas, ¿cierto? Heridas familiares. Las heridas familiares. ¿Cómo identificarlas? Las identifico, pero ¿qué hago con ellas? El hecho de identificarlas ya es bastante, pero hay que saber que tenemos que hacer algo con eso. Yo ya identifiqué y yo estoy seguro que los que están viendo los podcasts con los temas que medio hemos tocado, ¿verdad? Aquí no hemos profundizado en nada. Aquí no hemos dado rigor científico a nada. Aquí estamos solamente leyendo los títulos, como cuando uno va a librería, mira, lee los títulos. Ya, eso fue todo lo que hicimos. Y, ay, mira la carátula tan bonita de este, ve, está bonita. Y seguimos. No hemos dicho nada, no hemos profundizado ni bíblica, ni médicamente, ni psicológicamente. Entonces, para uno invitar a un pediatra que nos hablara de este tema, o sea, que nos hable, uy, no, Dios mío. Eso es como para mirar títulos. Pero yo tengo una herida, ya identifiqué que sí, que traigo una herida, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cómo empezar a tratarla? Y yo creo que aquí viene lo que ya hemos dicho y es, volvamos a Dios. Eso pienso que así podemos concluirlo, Ángela, no sé tú qué opinas. Sí. Pero frente a la herida que tú tengas, hay que decir, volvamos a Dios. O sea, lo que tú hayas identificado, lo que sientes que, y tocaron algo que a mí como que me dolió, o sea, tenga la bondad y venga. Pero si yo hablar con el padre más y hablar con el gobernador que con el padre. Venga para misa. Y escúchelo. Venga para la Eucaristía, que ahí permanentemente tocamos muchos temas, estamos hablando, se salen seminarios, y así como estamos diciendo esto, no se le haga nada raro que dentro de unos meses eso esté montado. Es una cosa que estamos pensando aquí, pero totalmente. Nada raro sea que resultemos haciéndolo, porque estoy diciendo no. Y que no es fácil. Para que de pronto no van a decir, es que ellos lo hablan tan fácil. Yo, por ejemplo, me quedé con una duda. No es fácil. Ángela me dejó con una duda y Ángela nos contaba que cuando estaba pequeña, que ella tenía muy claro que quería ser médica forense, pero la mamá le decía, usted va a estudiar eso, si usted le tiene miedo a la oscuridad, usted duerme con nosotros. Y Ángela no nos contó cómo superó ese miedo. Rápidamente, Ángela, porque nos dejó sin saber. Pues realmente, yo hasta que me fui de la casa fue que dejé de estar con mis papás y enfrentarme a esa realidad, o sea, era mi gusto y mi hermano mayor me dice, o sea, ya vivir solo me tocó, bueno, pues rápidamente porque es que me extiendo porque es que son muchas cosas por contar, pero yo me voy de mi casa, me toca aprender a vivir sola, a pasar por situaciones y luego llego por allá al Amazonas, que eso es otra historia. Y en el Amazonas enfrento muchas situaciones donde ya me vuelvo fuerte y pude vencer esto y luego ya viene, porque todavía tenía dudas de si iba a ser forense o no por eso. Y ya viene mi hermano y me dice, es que usted es la que le gusta, pues hágale, no se ponga a pensar en nada, si eso le gusta, hágale, mona. O sea, básicamente hágale. Miraste el miedo a la cara y lo enfrentaste. O sea, yo no me voy a dar cuenta si voy a poder si no me enfrento a él. Totalmente. ¿Sí? Y Diosito, vea. Para allá voy, para allá fui y aquí estoy contándole la historia. Bueno, pues maravilloso. Identificamos los miedos o las situaciones, las heridas que tengamos del pasado, los invitamos a que las pongamos a los pies de Dios, a que las enfrentemos para poderlas sanar. Así como tratando de... Y hay que trabajarlas, como atravesar, esa palabrita que últimamente suena mucho, atravesar la emoción, atravesar el proceso, cruzar el río, por decirlo de alguna manera. Es muy fuerte y todos tendremos muchas experiencias de niños para contar de cómo hemos superado o integrado situaciones en nuestra vida que eran heridas que estábamos cargando.
Totalmente. Temas bellísimos. Sí. Bueno, pues así vamos concluyendo este episodio de Espiritualmente Fit, un entrenamiento del martes que nos hace emocionalmente pensar muchas cosas de nuestra infancia, de nuestro pasado, padre. Mira, yo pienso que, perdóname, ¿por qué no preguntarle a los oyentes si estos temas les interesan? O sea, pero no me coloque sí. No, cuéntenos si Cuénteme usted ha algo identificado alguna herida, cómo... No, pero vamos a lo práctico. Entonces digan, sí, padre, profundicemos estos temas. O sea, denos pistas, denos pistas. Totalmente. Porque nosotros decimos, yo creo, por lo que yo atiendo, por lo que Ángela, las personas que atendemos, decimos, este tema nos da este tema como para poner pan caliente en una noche fría. Un pan caliente con chocolate en tiempo de invierno no se vende tanto como este tema que nosotros estamos tocando aquí. Porque este tema sirve para el frío, para el calor y para todos los climas. Totalmente. Entonces déjenos saber estos temas, les llegan, les gustan y oren por nosotros porque estamos con proyectos grandes de poder producir más y Mejorar también. más, mejorar y con más permanencia. No cada 8 días, sino incluso con mayor brevedad de tiempo. de tiempo. Bueno, pues los invitamos a que nos dejen todos sus comentarios. Recuerde que estamos en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Denos sus comentarios, permítanos saber qué episodio les gusta y qué tema les gustaría que nosotros profundizáramos y que trajéramos invitados para avanzar en esos temas. Nos esperamos en el próximo martes. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este entrenamiento. Recuerden que hay poder y victoria en la sangre de Cristo Jesús. Hasta pronto.